Pues en este espacio de Filosófica Pro Paz, es un gusto nuevamente estar en este espacio de conversación, de diálogo libre. Y en este día tengo el gusto de compartir con Jorge Cervantes Blanco, un amigo, compañero ya en muchas experiencias en las que hemos tenido el gusto de coincidir, de compartir camino. Jorge, y pues me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación a este espacio de esta comunidad precisamente que comencé hace cerca de 2 años para hablar sobre diferentes temas de filosofía, construcción de paz y en un sentido muy amplio, pues procesos de diálogo. Jorge Cervantes es maestro de humanidades en la Náhuatl Vallarta y bueno, actualmente trae una propuesta muy interesante en la que coincidimos, que es justamente el acompañamiento filosófico. Y comenzando por ahí, pues me gustaría preguntarte, Jorge, o que nos compartieras en esta comunidad de filosófica Pro Paz, ¿cómo es que nace esta inquietud en ti de comenzar a explorar estos procesos de diálogo? ¿Qué tal? Pues bueno, un placer que me hayas invitado a este espacio, Mitch. Un gusto también encontrarnos después de, pues ya un buen rato, unos varios años, y sobre todo de compartir, ¿no? Otros espacios educativos y espacios sobre todo que buscan construir paz, ¿no? Desde diferentes ámbitos. Em, pues mira, digamos que el tema de acercarme a lo que usualmente se le conoce como consultoría filosófica, que es una práctica filosófica. ¿Qué quiere decir esto? Una manera de divulgar la filosofía para aplicarla a la propia vida, ¿vale? Frente a eso, yo tenía como la inquietud personal de hacer de la filosofía algo que pudiera ser aplicable para la vida de todas las personas. Y pensando un poco como la trayectoria y las áreas en las que me he formado, di con esta herramienta de la práctica filosófica que es brindar un espacio seguro de plática con las personas y ayudarles a desarrollar habilidades filosóficas, habilidades filosóficas para aplicar a la propia vida, es decir, para poder comprender quién eres tú, cuál es el contexto que vives, cómo te puedes enfrentar ante ciertas situaciones, de qué manera puedes leer, digamos, tus emociones frente a las elecciones, digamos, qué abanico de posibilidades puedes tener para responder, ¿no? A lo que se presenta a ti frente a una elección. Pero de igual forma, digamos que esto de la consultoría filosófica tiene la posibilidad de desarrollar habilidades de empatía y cercanía con el contexto social. Es decir, no es una propuesta aislada del contexto social, sino que tiene en cuenta que la persona se desarrolla y se relaciona con más personas, ¿no? Se relaciona en un contexto determinado. Entonces, ¿cómo se puede relacionar con las demás personas? ¿Cómo se entablan relaciones de amistad más sanas, relaciones, digamos, de trabajo un poco más aceitadas, más fluidas, relaciones, interpersonales, digamos, de reconocer al otro como igual, desarrollando valores como la empatía, el diálogo, la cercanía, la solidaridad, ¿no? Entonces, bueno, frente a eso, tenía como la inquietud, ¿no? De cómo hacer que la filosofía fuera algo aplicable para la vida de todos. Me encontré también con que podía combinar con otro de los temas en los cuales me he formado, que son círculos de paz, ¿no? En donde se da una capacidad, digamos, a las personas de resolver conflictos, ¿no? Conflictos de la vida cotidiana que te permitan precisamente eso que señalaba como segundo punto de la consultoría filosófica, que es de qué manera nos relacionamos más humanamente con las personas, ¿no? Entonces, a través de estas herramientas de paz como el diálogo, las preguntas detonadoras, el desarrollo íntegro de la persona en la vida comunitaria, pues cómo combinar esos elementos para que la persona dentro de digamos, lo que yo lo he llamado que es acompañamiento filosófico, tenga herramientas, ¿no? Que vaya desarrollando por sí mismo a partir de diferentes herramientas filosóficas como lecturas,
de autores, propuestas filosóficas, preguntas que ayuden, digamos, a plantearte, pues, quién soy en este mundo, qué quiero, hacia dónde quiero caminar, si en mi proyecto de vida está integrada una noción de comunidad, una noción, digamos, de búsqueda de la justicia, de búsqueda de relaciones interpersonales, digamos, en la colonia donde vivo, con mis vecinos, más comunitaria, más colectiva. Entonces, más o menos por ahí va, a grosso modo, ¿verdad? Por dónde va, digamos, mi propuesta filosófica, ¿no? Yo siempre digo lo siguiente, ¿no? El acompañamiento filosófico no es, digamos, o no viene a suplir la función de la terapia psicológica, viene más bien a, digamos, a potenciarla o es un punto clave que podría ayudarte, ¿no? Porque al fin y al cabo, en mi caso, yo como filósofo y teólogo no tengo las herramientas que un psicólogo tiene para acompañar, ¿verdad? Ciertos problemas, digamos, derivados de emocionales, en donde ya hay un problema, digamos, más de profundo, ¿no? Donde se requieren otras herramientas, ¿no? Sino esto es más bien como para tener herramientas filosóficas de uso cotidiano que te permitan enfrentar problemas cotidianos, problemas que incluso si le rebuscas un poco dices, ah, caray, esto no me está permitiendo desarrollar una noción, digamos, de alegría, de felicidad en mi proyecto de vida. Y este valor entra, digamos, en disputa con este otro valor que tengo, ¿no? Entonces, ¿cómo también voy generando una conciencia moral, no solo individual, sino también colectiva? Entonces, yo lo plantearía así de esa manera, ¿no? Como a grandes rasgos, ¿qué sería el acompañamiento filosófico? Qué interesante y qué padre esta propuesta que estás generando. Coincide mucho con ciertas inquietudes que yo también he ido desarrollando, sobre todo en el campo del trabajo de construcción de paz. Como tú bien sabes, actualmente principalmente yo me desarrollo como mediador, pero algo de lo que sí estoy convencido es que la mediación yo siempre digo que hay que partir que es un espacio de diálogo y un espacio de diálogo donde tenemos la posibilidad de que las personas realicen un ejercicio reflexivo realmente sobre sus propias situaciones de conflicto. Muchas veces una de las críticas o planteamientos que yo he hecho mucho desde el canal es no reducir, por ejemplo, a los procesos de paz a meros procesos operativos de resolución de conflictos, porque a mi parecer siento que los espacios de construcción de paz dan para más, o sea, dan para que justamente las personas se encuentren y como tú ahorita comentabas, ¿no? O sea, la filosofía proporciona una serie de habilidades, de metodologías que permiten justamente que las personas, digamos, incentiven las personas su capacidad reflexiva y de comprensión de la realidad, ¿no? Y parece curioso, ¿no? Pero el mismo ejercicio filosófico, sin ser una terapia en el término como de psicoterapia, pero sí es un ejercicio, por así decirlo, sanador en la medida en la que ayuda a la persona a aprender a cuestionarse, pero sobre todo la van llevando a un camino de aprender a pensar, ¿no? Es curiosísimo cómo vivimos en una época, a mi entender, Jorge, no sé cómo lo veas tú, donde de pronto se ofrecen muchas alternativas que para aprender a desarrollar o gestionar las emociones o el cuidado incluso ahora pues de la salud, del cuerpo, en fin, o sea, hay una serie de propuestas muy positivas para lo que es el autocuidado de la persona, pero de pronto pareciera que faltan espacios o propuestas de espacios donde a las personas también se les proporcione habilidades o herramientas o metodologías para aprender a desarrollar el pensamiento, ¿no? Yo soy un convencido que muchas crisis humanas vienen precisamente de esa falta de habilidades para desarrollar el pensamiento y cuestionarnos muchas de las estructuras pues sociales que nos rodean, ¿no? Entonces me checa bastante lo que comentabas. Cuando yo comienzo justamente la propuesta del acompañamiento filosófico desde el enfoque de construcción de paz,
te comparto que una de los cuestionamientos o críticas que me hacían algunos compañeros, sobre todo dentro del foro de la resolución de conflictos, era, oye, es que tú estás proponiendo que con Platón tú vas a construir paz o que Nietzsche te va a ayudar en un proceso restaurativo. Y yo decía, pues no, o sea, no es tanto que el autor en su, en el planteamiento puro de su filosofía vaya a ayudarme en un proceso restaurativo de construcción de paz. Sin embargo, sí estoy convencido, como tú decías, que las habilidades filosóficas o las metodologías propiamente de la reflexión filosófica pueden potenciar mucho un proceso de construcción de paz. Y en ese sentido creo que hay una como vinculación muy interesante con la propuesta del acompañamiento filosófico, que creo yo, corrígeme si me equivoco, sobre todo yo he visto que hay mucha propuesta de esto en Europa, eh, y con algunos, sobre todo con algunos filósofos españoles, pero creo que en América Latina apenas empieza a hablarse del tema, ¿no? Sí, fíjate que es un tema al cual yo no me había metido, ¿no? La verdad estaba metido más al tema filosófico desde la academia, es decir, desde el ejercicio académico. ¿En qué consiste esto del ejercicio académico filosófico? Consiste en la elaboración, digamos, de contenido filosófico, ¿no? Como el esfuerzo intelectual por generar un pensamiento autónomo, independiente y hasta cierto punto sistemático. ¿Qué quiere decir esto? Que sea un pensamiento nuevo, original, que dialogue con autores contemporáneos, con autores, digamos, también clásicos, no sé, como un Hegel, un Nietzsche, o incluso los clásicos griegos, ¿no? Que podría ser, no sé, Aristóteles, Platón, etcétera, ¿no? Digamos que por ahí va más o menos de manera así como sintética el ejercicio académico, ¿no? El problema es que el ejercicio académico le habla a un sector poblacional muy específico y es un sector poblacional, digamos, muy especializado en donde el lenguaje de la filosofía se convierte en un lenguaje exclusivo del académico y entonces la filosofía se descarna de la realidad y pierde esta capacidad que tiene Nietzsche de una filosofía que camina a la par del ser humano, ¿no? Camina contemplando el bosque, camina contemplando la ciudad, camina contemplando los caminos, camina contemplando los problemas sociales a los que se enfrenta una persona, una comunidad, ¿no? Entonces, el ejercicio filosófico consiste precisamente en plantearnos preguntas sobre cosas que damos por hecho, como por ejemplo, damos por hecho porque frente a un problema mi sensación es o miedo o temor o angustia. Y precisamente el ejercicio filosófico es preguntar, ¿por qué esta realidad problemática me está generando estas sensaciones? Y yo cómo puedo, digamos, responderle a esa realidad, ¿vale? Y eso es precisamente el ejercicio de la filosofía práctica, traer esa reflexión que han hecho algunos autores a nuestra vida cotidiana y planteárselo a los problemas. Es decir, frente a una crisis, por ejemplo, emocional o una crisis de vida, ¿qué posibilidades tengo yo para resolver y hacerme cargo de mi vida, ¿no? Entonces, frente a eso surge digamos, la filosofía como una herramienta de discernimiento, ¿vale? Voy a poner un tema que me parece muy importante y por el cual yo creo que la sociedad contemporánea, las sociedades contemporáneas deberíamos trabajar un poquito más. Es como, por ejemplo, como lo que señalaba Heidegger, ¿no? Que es el cuidado de sí. ¿Qué es el cuidado de sí? Que el ser humano tenga la capacidad de descubrir quién es él en el mundo y si en ese estar en el mundo tiene la capacidad, digamos, de relacionarse de una mejor manera con su entorno. ¿A qué me refiero con el entorno? Con las personas que le rodean, con la naturaleza, con el barrio que habita. Y frente a esa realidad, si está viviendo simplemente, digamos, dejándose guiar
por lo que dictamina la cultura mainstreaming, por decirlo de alguna manera, la cultura cotidiana, la cultura que se impone del consumismo, etcétera, etcétera, o yo estoy buscando tener una vida auténtica, buscando la autarquía que dice Aristóteles, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? La construcción de mis propios máximos para ser feliz. O sea, ¿me hace feliz consumir como me lo plantea la sociedad o me hace feliz, no sé, tener tiempo libre para leer una tarde, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de esos que a mí me encantaría las tardes, pues, dedicarme a leer, pero a veces no te lo permite el trabajo, ¿no? Y ahí es donde viene la práctica filosófica. Es decir, cada vez la sociedad nos va imponiendo una forma de vivir. ¿Cuál es esa forma de vivir? Que tenemos que ser productivos, que tenemos que no solo tener un trabajo, sino dos o tres, ¿verdad? Para diversificar, tener más ganancias. ¿Y esto qué justifica? Justifica un sistema social que sobrevalora la actividad y ve al ocio como algo, pues, malo, como algo no bueno, porque no es productivo, no le genera a la cultura, digamos, del consumo, al capitalismo, no le genera, digamos, un rédito, no le genera un excesivo. Entonces, solamente puedes ser ocioso en la medida de que eres realmente productivo en términos económicos para la sociedad. Entonces, no está permitido ser ocioso. Y ojo, no estoy diciendo ocioso en términos negativos. O el ocio es, digamos, el gran maestro del ser humano a lo largo de la historia. Ahí surge la filosofía de preguntarte qué es lo que te hace feliz, si nos estamos realmente constituyendo como sociedades, como comunidades solidarias, como comunidades empáticas, o siguen en nuestras sociedades, digamos, privilegiando el miedo de las fobias, como la xenofobia, como la porofobia, o, es decir, estamos construyendo culturas de paz en lo cotidiano que nos permita reconocer a los demás en lo cotidiano, ¿no? Entonces, digamos que el acompañamiento filosófico lo que busca es eso, ¿no? Que cuestionemos lo que damos por hecho en lo cotidiano y que muchos de las crisis que vivimos en la actualidad de insatisfacción laboral, de insatisfacción personal, residen precisamente en esto, ¿no? Byung-Chul Han, un filósofo surcoreano que actualmente radica en Alemania y escribe casi siempre en alemán, señala eso en uno de sus libros, ¿no? En Vida Contemplativa. Somos nuestros propios, digamos, nuestros propios explotadores, ¿no? El sistema, de por sí el sistema ya nos dice que tenemos que ser productivos y además nos tragamos la píldora del discurso de que tenemos que ser todo el tiempo, productivos, ¿no? Está muy de moda, sobre todo, en redes sociales, hablar, por ejemplo, no sé, del domingo de bajón, ¿no? ¿Y qué es este domingo de bajón? Es una sensación de no saber qué hacer con tu tiempo de descanso. Entonces, se abre un abanico de posibilidades. O te quedaste en la casa a descansar porque necesitabas recobrar energía, y lo cual es súper válido. O buscaste hacer de tu fin de semana un momento instagramiable, un momento en donde en redes sociales aparentas una vida aesthetic, ¿verdad? Con tu cafecito, en un lugar bonito. O hiciste una actividad que pues te va a dar muchos likes y que es novedosa porque fuiste, no sé, a hacer snorkeling o fuiste a caminar, no sé, alguna actividad novedosa de estas que están ahora de moda. Y luego por otro lado, hiciste algo productivo, estuviste haciendo algo con tu innovación. Si no cumpliste ninguna de esas, seguramente vas a tener este efecto de pesadez que se llama domingo de bajón, ¿no? ¿Y qué es esto, domingo de bajón? Pues no fuiste productivo, porque incluso la cultura consumista y capitalista te dice que tienes que ser productivo en el descanso. Y obviamente esto genera burnout en las personas, Yes. genera mucho cansancio y una inconformidad con quién eres, como si este, valiera solamente por el hecho de que eres productivo, ¿no? O estás haciendo algo que sea, digamos, instagramiable, algo que sea válido, ¿verdad? Para la sociedad, ¿no? Que estés consumiendo para el sistema.
cuando no, podemos descubrir que el ocio es muy enriquecedor cuando no hacemos absolutamente nada. Y ahí es donde van a venir las preguntas. ¿Qué estoy haciendo con mi vida? ¿Estoy siendo feliz con el trabajo que tengo? ¿Podría cambiar la situación, mi situación laboral? ¿Tengo más opciones? O sea, yo sé que no todas las personas tenemos la capacidad de decir, voy a cambiar de trabajo porque mi trabajo no me gusta, pero al menos puedo cambiar ciertas, digamos, disposiciones mías frente a esa realidad. Es decir, yo sé que no puedo cambiar de trabajo, pero ¿qué puedo hacer para que mi trabajo pues no sea tan pesado y no me desgaste tanto? ¿No? Y al mismo tiempo, ¿qué tipo de exigencias me estoy poniendo a mí mismo que en realidad no son mías, son precisamente de la cultura, ¿no? Y si estoy adquiriendo también actitudes más individualistas y no me permito también salir al encuentro, pues, de realidades distintas a la mía, ¿no? Entonces, yo creo que pongo este ejemplo, ¿no? De decir, ¿de qué se trata el acompañamiento filosófico? De descubrir pues, ¿quiénes somos en el mundo? Si estamos construyendo una identidad auténtica que se relaciona con los demás, ¿no? Que no es individual, no somos mónadas, como señalaba Leibniz. Este, pero al mismo tiempo, ¿cómo voy descubriendo qué me hace a mí feliz? Y si y eso que a mí me hace feliz es compatible, digamos, y es justo con la realidad social en la que yo me desenvuelvo, ¿no? Esto que comentas, hay varias cosas que ahorita vas refiriendo que me parecen como muy enriquecedoras en el campo, por ejemplo, de lo que yo trabajo propiamente, que es la mediación o los procesos más de construcción de paz y el acompañamiento filosófico. Ahorita esto que tú referías de, en medio de esta cultura consumista o de esta lógica de sistema, pues una serie de situaciones que muchas ocasiones por falta de habilidades de reflexión damos por sentado o por hecho y que van generando que van generando sobre nosotros, y me incluyo, van generando muchas situaciones de sinsabor o de insatisfacción que a mi entender terminan siendo incluso como experiencias hasta de violencia sobre nosotros mismos. O sea, realmente es una Sí. forma de violencia sobre nosotros mismos que nos ejerce cierta lógica de sistema. Y aquí lo interesante es cómo esta violencia al final termina de alguna manera saliendo por algún lado, siempre digo, y no solamente se queda en el sujeto, sino que en algún momento va a afectar su interacción social. Tú decías cómo el acompañamiento filosófico también va muy de la mano de no considerarnos como seres así como aislados o apartados del mundo, sino en un contexto y en una relación con los demás. Entonces, en la medida en la que también entiendo yo en el acompañamiento filosófico, voy desentrañando realmente esa vida auténtica que quiero, pues también voy siendo, a mi entender, voy siendo también consciente de las violencias que me puede estar infringiendo por las lógicas del sistema, pero también las violencias que yo a la vez puedo estar reproduciendo en mi entorno social, ¿no? Y también de alguna manera estar generando sobre otras personas, ¿no? O sea, yo ser un reproductor de ciertas lógicas de violencia por esa violencia invisible, por así decirlo, que me está ejerciendo un sistema, ¿no? Sí, fíjate que no lo había leído desde esa perspectiva, digamos, de cultura de paz, pero es cierto, ¿no? O sea, vivimos en un contexto que tiende a naturalizar muchas violencias sistemáticas. Sí. Y lo traduzco, digamos, a palabras menos elevadas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Ciertos valores culturales que damos como bonitos o buenos dentro de la realidad que habitamos, pues no nos hacen bien como persona. Primero, nos hacen, digamos, parte de una cultura, como señalaba Nietzsche, ¿no? Borrega. ¿A qué me refiero a esto? Y yo lo veo, por ejemplo, con el uso de la tecnología, ¿no? Entonces, un ejemplo tan banal como el tema de los celulares, ¿no? Concretamente, esos aparatos con la manzanita, ¿no? Entonces, año con año van sacando, pues, un nuevo modelo, ¿no? Y con diferentes variantes. Y te das cuenta que el modelo anterior, en realidad, o sea, no es sustancial, es mínimo, ¿no? Lo podrían hacer
con el aparato que tienes. Pero el hecho de que tú cambies al nuevo aparato te da un cierto estatus, o al menos a ti te hace creer que te da un estatus, porque tal vez a otra persona no le interesa, ¿no? No le interesa. Tal vez no, tal vez sí, no lo sé, ¿verdad? Pero esa sensación de gratificación por estar pagando por algo excesivamente caro, nos genera ciertas, digamos, dependencias. Una dependencia por la cual voy a tener que trabajar mucho, me voy a, digamos, a desgastar por tenerla. Estoy poniendo un ejemplo burdo, ¿no? A lo mejor hay gente que con la mano en la cintura paga estos aparatos y lo estoy diciendo desde mi propia carne, pero yo lo veo muy presente, sobre todo en realidades de jóvenes estudiantes que acompaño y también con los que he tenido la oportunidad, digamos, de abrir estos espacios, ¿no? Respetando un poco, digamos, la ética, digamos, dentro del diálogo, ¿no? De precisamente el acompañamiento filosófico, pero algo que es como siempre síntoma y por lo que se acercan, digamos, algunos es por lo siguiente, ¿no? No estoy encontrando satisfacción en mi vida. Tengo muchas cosas, podría decirlo que lo tengo todo, pero soy infeliz. Y digamos que desde el ejercicio del acompañamiento filosófico, yo no puedo decir, es que, pues, date cuenta, ¿no? O sea, estás viviendo de lo que el sistema te dice. No, el acompañamiento filosófico lo que busca es que a través del diálogo, como lo planteaba Platón, ¿verdad? En los diálogos de la mayéutica, que siempre como pone, por ejemplo, a Sócrates, a través de preguntas sobre esa situación concreta, tú te plantees en primer momento por qué estás experimentando tanta, digamos, insatisfacción en tu vida. ¿Cuál es la raíz de esa insatisfacción? Y ojo, esto puede llevar en un acompañamiento súper largo. Y digamos que el papel del acompañante filosófico no es decirte que sí está bien, que sí está mal, sino es ir abriendo preguntas que tal vez va a abrir muchas puertas hasta que la persona por sí misma logre descubrir, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz que le está generando esa insatisfacción frente a su existencia? Yo ahorita estoy poniendo un ejemplo tal vez burdo o digamos, insulso, no tan sencillo, pero a veces esos son los problemas, ¿no? A los que nos enfrentamos y los damos tan supuestos que en realidad sí nos generan insatisfacción, ¿no? Incluso nosotros mismos, ¿no? Que conocemos estos temas de la filosofía, a veces caemos en los 20 y decimos, híjole, como que yo mismo me estoy sobreexplotando por esta situación, ¿no? Y pareciera que no lo aplicamos. Se supone que deberíamos hacerlo, pero pues es parte de la condición humana. Es parte de la condición humana el siempre estar en esta capacidad de estar aprendiendo, ¿no? De estar aprendiendo, de irle buscando. Y yo creo que este tema de estas microviolencias que va imprimiendo el sistema para ir generando, digamos, un círculo vicioso del consumo, son estructuras violentas, son estructuras que generan y justifican una realidad de violencia. Entonces, ¿cómo el diálogo puede transformar esas realidades hacia una cultura de paz? Porque me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo inicia Adela Cortina en su libro de Aporofobia, ¿no? Ella dice, no existía el término, yo me lo inventé, y es cierto, se lo inventó ella, ¿no? Aporo significa pobre, fobia es animadversión o miedo o fobia a algo, ¿no? En este caso, miedo al pobre. Y ella dice lo siguiente, las palabras surgen con la necesidad de ojo, de señalar eso esa realidad que está ahí presente, pero no sabemos cómo se llama. Entonces el ser humano tiene la necesidad de nombrarla, porque así le da una identidad. Entonces, yo creo que el acompañamiento filosófico tiene esa capacidad, ¿no? De que a través del diálogo, a través de esa dialéctica, de esa mayéutica, pues esta persona tenga, digamos, un revir y vaya descubriendo dónde está la raíz de su quiebre existencial, dónde está la raíz de, digamos, ese origen que te hizo movilizarte para terapia o para acompañamiento filosófico, ¿no? De decir, híjole, hay algo que no me termina de satisfacer y vas a encontrar una ramificación impresionante de árboles pero al final
el abrir esas puertas, el irte por las ramas, te va a ayudar a tener una comprensión de quién eres, una identidad. Nunca te vas a terminar de conocer, eso es claro, pero te vas a dar cuenta que eres complejo, pero tienes un poquito más, digamos, de conocimiento sobre ti mismo y sabes cómo puedes reaccionar frente a las realidades, y en este caso realidades violentas que pasan desapercibidas en lo cotidiano, ¿no? Sí, fíjate que Perdón, yo me super emociono, perdón, Mitch. no, es que O sea, está yo muy me super padre emociono, ¿eh? lo que comentas, fíjate que a mí también me emociona mucho, sobre todo porque vas conectando algunos temas que también me resuenan mucho. Ahorita que te escuchaba, sobre todo veo que algo que se está recuperando mucho como una riqueza dentro de los procesos de diálogo es el valor o la potencia de la pregunta. Y de esa pregunta que es como, no en un sentido como indagatorio, porque por ejemplo yo que vengo del derecho, ¿no? Me acuerdo cuando me enseñaron a ciertas lógicas desde las cuales tenía yo que preguntar o interrogar, que era pues prácticamente una pregunta como de examen, ¿no? Y en cambio, pero ahora desde la filosofía y desde la construcción de paz encuentro otro sentido al valor de la pregunta, ¿no? No como indagación, sino como exploración o y como medio, digamos, para ensanchar nuestras realidades o nuestras historias o nuestras comprensiones, ¿no? Entonces, este valor, por así decirlo, o esta fuerza o potencia de la pregunta, ¿no? Yo la verdad, Jorge, no sé, ahí a lo mejor tú coméntame un poquito, dentro de tu propuesta de acompañamiento filosófico, aparte de la pregunta, como con esta capacidad detonadora y muy rica que tiene, ¿hay otros recursos, por así decirlo, en el diálogo que usas como acompañante filosófico o básicamente podría decirse que es la pura pregunta la que te va generando el camino? Yo creo que es la puerta de entrada y van Ujú. a ir surgiendo más preguntas, ¿no? Porque desde la posición de acompañante, el ejercicio primordial no solamente es lanzar preguntas detonadoras, y quisiera hacer una puntualización sobre las preguntas detonadoras. Siempre deben de tener una cualidad, y esa cualidad es que no son moralizantes. ¿A qué me refiero con esto? Que no van a generar una carga moral en la persona. No se trata de generar un escrutinio para que se sienta atacado, sino que la persona busque la raíz de ese problema. Es decir, donde tú ves que hay un supuesto y podría haber una oportunidad para abrir un espacio, digamos, de indagación sobre la comprensión de la identidad o la historia de la persona, pues ayude a explorar, ¿no? Ese sería el primer paso, ¿no? Las preguntas. Y fíjate que yo en mi tesis de maestría trabajé el tema de los relatos o narrativas, y es algo que se ha, digamos, venido desarrollando mucho en la actualidad, ¿no? Ya tiene, al menos en el campo de la filosofía, concretamente en un área muy especializada que se llama hermenéutica, se habla del poder de la narración, del poder del relato, ¿vale? Entonces, la capacidad, digamos, el espacio del acompañamiento filosófico es un espacio para que la persona pueda narrar su propia historia, que pueda narrar, y en ese narrar hay una persona que te escucha, pero en el fondo también se escuche a sí misma cómo se narra así. Es decir, ¿qué está diciendo de ella misma? ¿Qué juicios de valor pone sobre sí? ¿Qué juicios de valor pone sobre sus acciones, sobre los demás, sobre la realidad? Y si esa narrativa está haciendo, digamos, quiebres en su identidad, quiebres en su proyecto de vida, no sé, en su noción de amor, en su noción de felicidad. Y puede ser que la manera como nos estemos narrando nuestra propia historia nos esté generando mucho daño, porque nos estamos narrando tal vez desde una postura cultural, moral, que en lugar de ayudar, pues no ayuda, o sea, genera un daño, ¿no? Como este relato de tienes que ser productivo. Si lo aplicas a tu vida, pues tú vas a ser, digamos, el verdugo de tu propia historia, ¿no? O sea, nadie más, tú mismo te vas a explotar,
Tú vas a decir si te quieres explotar o no. O puedes tener el relato de revictimizarte frente a una situación. Obviamente, en el acompañamiento no le vas a decir, oye, no te victimices. ¿Cómo generas un proceso para que esa persona deje de relatarse desde esa perspectiva? ¿Listo? Y me parece muy interesante porque en la actualidad está como muy presente el tema del storytelling, ¿no? Sí, Como, sí, sí, ¿de sí, qué sí. manera te vendo este producto, ¿no? Entonces te cuento un relato, una narrativa. Y a mí eso me parece sumamente complejo porque volvemos nuevamente a la crítica que ya señalábamos, ¿no? El sistema tiende a capitalizarlo todo, a generarlo en un producto. Sí, ¿Listo? Y creo yo que el relato tiene una capacidad súper fuerte, ¿no? Creo yo que tú desde el ámbito de la reconciliación, ¿no? Y de la mediación de conflicto, es como muy importante, ¿no? Que tengamos este ejercicio de cómo nos relatamos y si nos estamos relatando desde una perspectiva de reconciliación o desde una perspectiva punitiva, de castigo, o desde una perspectiva victimizante, ¿no? La idea es que caminemos hacia la reconciliación. Y no tiene que ver con que pues voy a convivir sanamente en los campos elíseos de la mano con digamos, con quien me hizo daño. No, pero es un paso a decir, yo no me quiero quedar en esta experiencia traumática y es momento de darle, digamos, un paso, un brinco a una nueva realidad. Esto me afectó, no quiero que me siga afectando, no quiero que ese relato siga marcando toda mi vida. ¿Cómo le hago, no? Entonces el proceso es ese, ¿no? Cómo acompañar para que la persona vaya construyendo un nuevo relato. ¿Cómo se da? Hay muchas maneras. Puede ser o a través de la lectura es terapéutica, puede ser a través de la escritura de tu propia autobiografía, puede ser a través, digamos, de arte terapia, ¿no? Dibujar, pintarte. Puede ser a través de, no sé, un hobby, ¿no? Que te permita descubrir una nueva habilidad. O sea, tú vas a tener que descubrir cómo te vas a poder narrar sabiéndote capaz de algo que te permita, digamos, desvincularte de esa realidad y entrar al momento del ocio. Un ocio en donde dejes todo ese relato de que tienes de si tienes que ser productivo, si eres director de tal cosa, o sea, todo ese relato que construyes normalmente, que sea un espacio en donde se abra un momento en donde eres solo tú y tu ser se expande y no vas a recibir nada a cambio. Lo único que vas a recibir a cambio es una capacidad de contemplar tu vida y al mismo tiempo vas a poder contemplar la vida de los demás y la realidad en la que estás. Entonces te digo, estos elementos a resumidas cuentas podrían ser clave, ¿no? El primero, la pregunta detonadora. El segundo, la manera como me relato. Una vez que descubrimos cómo te estás relatando, vienen muchos caminos, ¿no? Entonces, ¿cómo plasmo ese relato? Puede ser a través de lecturas, puede ser a través del arte, puede ser a través de alguna actividad lúdica, puede ser a través de una experiencia espiritual. Cada quien tendría que ir descubriendo qué le permitiría, ¿no? Puede ser una actividad también, ¿no? Mucha gente encuentra gusto y ocio en ayudar a otras personas. Habría que verlo también con una mediación ética, pero que cada quien vaya descubriendo, ¿no? Esta máxima de a cada quien, digamos, lo que le corresponda, lo que busque, esas necesidades, ¿no? Como señala Chomsky. No, Ujú, y fíjate que ahorita que te escuchaba, conecta, te digo que yo voy encontrando muchas vinculaciones muy, muy interesantes con algunas propuestas de construcción de paz. Por ejemplo, ahorita que recuperabas toda esta parte del relato, ¿no? O de las historias. Hay justamente una escuela de mediación que en el último año he empezado a profundizar en ella, que es la Escuela Narrativa de Mediación, que justamente se basa en los trabajos de David Edson y Michael White en cuanto a prácticas narrativas. Y, ujú, y traen, pues, o sea, obviamente la propuesta de ellos como trabajadores sociales, pues trae todo un antecedente ya, pues, en los planteamientos de Michel Foucault, en los planteamientos de lo que es el yo narrativo
que se ha ido desarrollando en diferentes autores de la filosofía como Paul Ricoeur, pero me parece bien interesante esto, ¿no? Porque tú comentabas cómo cómo a través del acompañamiento filosófico vamos haciéndole ver, vamos acompañando a la persona para que vea que su historia, sus relatos son mucho más amplios que lo que ella en primer momento da como por sentado, ¿no? Y en la escuela narrativa de mediación partimos de que muchas veces en el conflicto lo que las personas traen cargando son narrativas radicalizadas, que muchas veces la característica principal es que son narrativas como muy angostas, muy estrechas de la realidad, ¿no? Y que precisamente esa estrechez de la narrativa es lo que genera tanto sufrimiento, tanta violencia entre las personas. Entiendo yo, y a lo mejor ya algún maestro que he tenido que tiene más experiencia en lo que es el campo de la mediación narrativa, a lo mejor me pudiera corregir, pero hasta donde yo lo comprendo y desde donde me he formado, incluso hace poco en un curso con una de las principales autoras del modelo que es Sarah Kopp, ellos lo que plantean es esto, o sea, justamente cómo vas acompañando en ese proceso de mediación narrativa a las personas para que esa historia que es estrecha, que es angosta, que es radicalizada, se vaya haciendo más gruesa, ¿no? Incluso usan una metáfora que es ir de lo delgado a lo grueso, ¿no? Porque en el sentido en el que la historia o nuestras historias nos las vamos narrando y vamos tomando como conciencia, ahorita tú que comentabas esto que me llamó mucho la atención, ¿no? O sea, se hace la pregunta, pero no, pero el sentido de que la persona la reflexione, la pregunte y la conteste, es también para que ella misma se vuelva a dar una lectura de sí misma al momento de escuchar su respuesta. Y en ese proceso de estar escuchando su propia respuesta, entiendo que es donde poco a poco, en esa relectura, se va generando ese grosor. Porque muchas veces como que el cuestionamiento que a mí me han hecho mucho a la hora de dar esta clase sobre la práctica narrativa en la mediación es, bueno, ¿y cómo se engruesa la historia, no? O sea, ¿cómo es eso, no? Y entonces creo que ahorita tú lo mencionabas muy claramente con esta dialéctica de decir, bueno, es que en el momento en que la persona se está escuchando, en algún momento en algún sentido está reelaborando su propia narrativa y le está encontrando nuevas luces y nuevas formas, ¿no? Y esto creo que también es muy interesante porque muchas veces desde esta lógica como pragmática que traemos incluso también como parte del mismo sistema, de pronto podría ser así como de, bueno, por ejemplo, yo lo digo desde el campo de la mediación, ¿no? Por ejemplo, a mí me podrían decir, bueno, y finalmente a la hora de engrosar la historia, ¿cómo se va a resolver el conflicto? Y a lo mejor tendríamos ahí, digo yo, a lo mejor habrá algún maestro de mediación narrativa que me corrija, pero creo que el sentido no es tanto, oye, ¿y se va a resolver el conflicto engrosando la historia? Pues posiblemente no, y tú ahorita lo decías, ¿no? A lo mejor la persona propiamente no va a salir de su problema, pero propiamente va a lograr posicionarse distinto ante esa crisis o ante esa situación que trae, ¿no? O sea, ese mismo grosor de su misma condición narrativa la posiciona en una situación diferente que la que tenía antes, de no cuestionarse o de no abrirse a esa experiencia de ampliar la historia. Sí, fíjate que ahorita que estaba señalando, digamos, ya detallándolo a procesos, digamos, en donde se han vivido conflictos, en donde ha muerto gente, en donde se han cometido crímenes, digamos, de lesa humanidad, pues me venía a la memoria, digamos, todo el proceso que vino gestando Colombia, ¿no? Con el tema de la reconstrucción del tejido social durante décadas de guerra, de conflicto interno, ¿no? Y resonaba mucho en mí cuando, ahorita que lo decías, resonaba mucho en mí cuando vi hace como un año los resultados que dieron, digamos, ay, se me fue el término del organismo, ¿no? Que Ujú. fue el que generó todo el proceso, ¿no? Que gestionó todo el proceso de paz. Y cuando mostraban el informe,
iniciaban con una frase que me pareció súper potente, ¿no? Durante el conflicto, la narrativa que casi siempre se utilizó o la que fue predominante fueron dos versiones. Primero la del Estado, que en teoría, pues es la oficial, ¿no? Porque pues la que dictamina legalmente dentro de ese, digamos, de esa delimitación geográfica política, pues qué fue lo que pasó. Y por otro lado, la narrativa que crearon los medios de comunicación. Y frente a eso, dentro de esa narrativa de qué estaba sucediendo, nunca estuvieron presentes las verdaderas víctimas del conflicto, que en su gran mayoría eran personas que nunca tomaron las armas. Es decir, campesinos, campesinas, mujeres, niños, niñas, que más allá de las ideologías políticas, ¿no? De liberación y la búsqueda de una reforma agraria en Colombia, o si era alguien del ejército o alguien, digamos, algún político importante, pues en realidad las bajas eran de los ciudadanos, ¿no? De la población común y corriente que no tomó las armas. Ellos eran los que habían padecido en carne propia la desaparición de un hijo, la desaparición de un padre, de una familia completa, de una hermana, de un hermano, y ese relato no estaba presente. Y justamente era el elemento que faltaba para que se reconstruyera el tejido social, ¿no? Escuchar a la víctima. Y ojo, es un proceso bien complicado porque yo creo que tú lo debes de saber más que yo. El volver a escuchar a la víctima puede tener también efectos secundarios negativos, no terapéuticos. Podría ser un proceso de revictimización. Pero si es en un espacio donde se está construyendo paz, a veces las víctimas lo que quieren es que se les escuche para que para que se desencadene un proceso de reconciliación primero con mi historia. Sí, fue una tragedia y se tiene que construir justicia, pero el primer momento es que mi voz tenga eco, que mi voz resuene, que se me ponga un micrófono y que más allá digamos, del relato oficial, ya sea por parte del Estado o sea por parte de los medios de comunicación, tenga el mismo peso de esos dos relatos. Eso tiene mucha potencia, pero como no tiene efectos pragmáticos, se tiende a cuestionar. ¿Qué sentido tiene ensanchar? Es ruido, no, no es ruido. Me disculpan, pero no. Estamos acostumbrados a que el escuchar al otro es ruido y no. En una cultura de paz nos escuchamos todos y todas. Y yo creo que eso es lo que le falta a las sociedades que se dicen democráticas, la capacidad de escuchar la versión del otro. Porque claro, es muy fácil escuchar solamente la versión oficial o la que a mí me conviene, la que a mí me beneficia. Y creo yo que en términos ya más de reconstrucción de paz, le hace muy bien a una sociedad escuchar diferentes versiones, porque la realidad tiene tantas caras, no es una línea horizontal, no, claro que no, es como una especie de poliedro, tiene diferentes rostros. Y a veces los rostros que están más deseosos de ser escuchados son los primeros silenciados. Y creo yo que sí tiene un efecto terapéutico. Tal vez tú no lo vas a ver porque tú no estuviste involucrado, pero para las víctimas el hecho de que tenga una palestra que en donde sean escuchadas es importante. Digo que me vino a la mente esto porque escuchando, digamos, eh, ya me acordé del término, a la Comisión por la Paz, cuando dio su informe, este, lo primero que dijo, este relato que estamos construyendo es desde las víctimas, no es desde el oficialismo, en términos, digamos, políticos, ¿no? Es desde la versión de los que sufrieron las bajas. Y eso tiene un peso político muy fuerte, claro, porque pues tiene que ganar legitimidad del Estado, ¿no? De alguna manera. Y darse cuenta que pues no están protegiendo a la ciudadanía, pues es quitarle credibilidad, ¿no? Entonces es mejor que silenciemos, ¿no? El conflicto. Y no, todos sabemos que
si el conflicto, lo mismo que decía hace rato, no lo nombramos, esto va a ser como una olla a presión. ¿Nos va a estallar cuándo? No sabemos cómo. Lo mejor es que no nos estalle en las manos porque puede ser muy potente. Y es lo que ha generado muchos conflictos, digamos, en varias regiones de Latinoamérica, que no se han escuchado a las verdaderas víctimas, ¿no? ¿Listo? Y no con el hecho de revictimizarlos, sino con efectos terapéuticos. Eso ya es justicia. Primero que tu voz tenga eco, que no sea silenciada, ¿no? Y creo que podría ir por ahí, ¿no? Y ahorita que te escuchaba, incluso diría yo que antes que efectos terapéuticos, efectos dignificantes, ¿no? Porque muchas historias que necesitan ante todo ser dignificadas, o sea, ser reconocidas. Y creo que algo que ahorita me genera mucha esperanza cuando te escucho es precisamente a partir de la propuesta del acompañamiento filosófico, otros procesos de diálogo, creo que la apuesta está, sí, la apuesta estaría en cómo vamos construyendo cada vez espacios más seguros para justamente recuperar esas historias que necesitan ser dignificadas, ¿no? Y considerar que simplemente el hecho, como tú decías, de escucharnos, de brindar el espacio para que justamente las personas sientan que por primera vez a lo mejor ciertos relatos se le va a dar la oportunidad de que sean visibilizados en un espacio. Y cuando digo visibilizados en el espacio, no quiere decir a lo mejor algo como público, masivo, sino simplemente a lo mejor en ese espacio de acompañamiento filosófico entre tú y esa otra persona, o a lo mejor en un círculo de diálogo, que podemos ser a lo mejor nada más 5 o 6 personas, pero estamos visibilizando, o sea, estamos visibilizando en lo público y estamos recuperando historias que, pues, como te comento, antes de un efecto terapéutico, es un efecto incluso dignificante, que creo que nos debemos como seres humanos frente a tantas, frente a tantas historias que de pronto silenciamos, ¿no? O la misma lógica de sistema nos ha llevado como a sentir que las tenemos que silenciar. Ahorita escuchándote incluso me da mucha esperanza, ¿no? Porque de pronto, este, yo sí me he topado a lo mejor eh, no es en todos los espacios, pero de pronto me he topado con algunos cuestionamientos, por ejemplo, del sentido de los círculos de paz, ¿no? Y como decir, bueno, como para qué escucharnos o qué efecto o qué resultado puede tener si no vamos a llegar a algo pragmático, operativo, pero simplemente el círculo como ejercicio de visibilizar a lo mejor esas historias que no tenemos la oportunidad de visibilizar en otro lugar pues realmente tiene un efecto, como tú dices, a lo mejor que no se puede medir o calcular, pero sí un Quitar. efecto dignificante, ¿no? Y que incluso las mismas personas cuando tenemos esa experiencia hasta sentimos que de alguna manera hay como un quiebre en la cotidianidad que nos genera como un respiro, como una sensación como de una experiencia, por así decirlo, pues muy humana, ¿no? Que nos conecta con eso que tanto yo siento que todo ser humano sentimos que necesitamos, ¿no? Esa como dignificación pues ante el grupo y ante nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo construir? Y creo que es ahí de repente la clave, cómo ir construyendo cada vez más espacios seguros, confiables, donde se dignifiquen nuestras historias, ¿no? Sí, ahorita que decías eso, o sea, me venían a la mente dos ideas, ¿no? La primera, una relacionada con una experiencia exitosa, digamos, de diálogo y encuentro comunitario, es, no sé, Cherán, ¿no? Tú sabes, ¿no? La comunidad de Cherán en Michoacán, después de varios años de experimentar, digamos, un efecto de violencia por la cuestión del crimen organizado, de la tala inmoderada de los bosques, pues la comunidad purépecha de Cherán retomó, digamos, el orden de su comunidad, de su pueblo, a través de, digamos, la experiencia colectiva de sentirse indignados ante esa situación, ¿no? El Estado no respondía, los partidos políticos no respondían y cada vez eran más víctimas, ¿no? Los comuneros, así se llamaban,
que cuando iban a talar al bosque, porque en su gran mayoría pues se dedicaban a la ebanistería, a la carpintería, como varios pueblos de Michoacán, ¿no? Que tienen diferentes oficios heredados de Vasco de Quiroga, en la época, digamos, de las misiones, este, pues desaparecen unos, ¿no? Y llega el foco de indignación de ya estamos cansados, ¿no? ¿Qué es lo que hacen? Eh, hacen de la comunidad un espacio nuevamente público y público en el sentido de encuentro con el otro. Entonces, se topa nuevamente con la necesidad de ellos ejercer la seguridad del lugar, sacaron a la policía, quedaron prácticamente pura gente civil, ¿no? ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron fogatas alrededor para cuidar y se iban rotando, ¿verdad? En las comunidades. Eso detonó después con una estructura que tú debes de saber más al ser abogado, que es de usos y costumbres, ¿no? O sea, les dijeron a los políticos, ustedes lo único que están haciendo es empeorar más el asunto. Déjenos a nosotros nos organizamos y creo yo que es un modelo exitoso, tal vez no con metodologías de acompañamiento filosófico o de mediación de conflictos, pero creo yo que el diálogo y la escucha del otro les ayudó a dar ese paso. No estoy diciendo que todos tienen que convertirse en ese modelo, solamente estoy diciendo que el diálogo los llevó a esa realidad. El problema es que creemos que todo tiene que ser como una sociedad democrática estructurada bajo un modelo universal para todos. Y pues no necesariamente, no creo yo que sea así necesariamente. Entonces, creo yo que el trabajo, si de verdad queremos, digamos, transitar hacia ciudades, digamos, más en la construcción de paz, pues hay que empezar con la organización barrial, hay que empezar con la organización, digamos, más colectiva y mucho del trabajo que se hace en eso es escuchando lo que sienten las personas. Creo que muchos problemas que se logran, digamos, colectivamente, como por ejemplo frenar a grandes transnacionales, frenar temas, digamos, de cuidado sobre la naturaleza, de bosques, es porque ha habido un ejercicio de escucha comunitario en donde todos se han escuchado, se han dado cuenta que algo tienen en común, es una experiencia tal vez de sentirse indignados frente a una realidad, se organizan, ponen de lado, digamos, el tema digamos, de las diferencias, porque las diferencias siempre van a estar ahí. Conflicto siempre va a estar ahí. Tampoco es que estemos romantizando estas organizaciones colectivas, pero hay ejemplos. El problema es que son ejemplos que no tienen mucho eco. ¿Por qué? Porque son narrativas que no empatan con la narrativa como la que veíamos que critica Shunhal, ¿no? No es productiva, pues entonces no es pragmática, entonces no sirve. No, pues espérate. ¿Quieres que te diga lo exitoso así como, no sé, funcionó Grupo Bimbo o funcionó Soriana? Pues no. O sea, es otra lógica. No es una lógica del capital, es una lógica humana. En la medida de que comprendamos que es una lógica humana, se nos van a caer esos fantasmas morales y la pragmática. ¿Y cómo lo llevamos a cabo? No es posible, no nos podemos poner de acuerdo. Pues es que si simplemente tienes los oídos cerrados a escuchar al otro, pues ya se acabó el diálogo. No vamos a llegar a acuerdos, no vamos a llegar. Y eso requiere de mucho esfuerzo, de mucho sudor, de mucha sangre. Lo digo porque hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, yo que vivo aquí en Mérida, Yucatán, sé de varias comunidades que se están organizando para frenar a la industria, digamos, no a la industria, sino a este grupo que está generando todo el tema de la hipotética burbuja inmobiliaria, ¿no? Gente que en las comunidades a través del diálogo están diciendo, oigan, el gobierno está dando concesiones y nos están quitando nuestros ejidos, ¿cómo le hacemos? Y la gente no es que, porque compartimos la misma realidad de pobreza, se entienda, ¿no? Hay discusiones acaloradas, pero logran ponerse de acuerdo porque tienen un objetivo en común, que quieren seguir habitando sus espacios y que son dignos de habitarlos, no solo porque no hayan sido,
digamos, poseedores de grandes riquezas materiales, no son dignos de habitar esos espacios. Y claro, estas narrativas no nos las van a poner como exitosas, porque frente al mundo, pues no son exitosas. Con esos criterios, no lo son. Claro, pues para eso mejor que venga la justicia punitiva y castigue a los que pues se ponen en contra del sistema, ¿no? Por decirlo así. No, bueno, me da mucha esperanza compartir esta charla contigo. Me haces acordarme mucho de pues, justamente cuando estuvimos inmersos en una experiencia de vida comunitaria, pues de repente tantas pláticas que de pronto surgían así en un comedor o al ir a vacacionar juntos, cuántas veces no platicábamos así de estos temas. Eh, yo es la primera vez que lo voy a compartir en un video de este canal, pero incluso yo a veces creo bastante que mi formación en el sentido de ser facilitador de procesos de diálogo, más que de vérselo como a capacitaciones formales, se lo debo más como a estos espacios que he ido teniendo el gusto de tener con amigos como tú, ¿no? O sea, que vamos como reconociendo y descubriendo ese sentido como de comunidad, ¿no? Pero no desde, digamos, no desde una teoría o lo que dice un libro, sino desde la vida misma, ¿no? Y en lo más cotidiano y más sencillo. Jorge, pues mira, ahora sí que podríamos, como en aquellas conversaciones que estoy recordando, podríamos seguirnos, pero bueno, mm, siempre en estos videos a mí me gusta cerrar con una pregunta que le hago pues a todas las personas con las que tengo el gusto de interactuar en este canal, que es, ¿cómo te vas de este espacio? Después de esta charla, ¿cómo te vas el día de hoy? Pues contento, ¿no? Animado a veces siento que me muevo como bicho raro en la realidad, ¿no? Como que pensamiento o mis posturas, ¿no? Porque al fin y al cabo también son posturas políticas, ¿no? Una postura política para mí es que el tema de la salud emocional y la salud mental no es un privilegio, es un derecho, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos buscando espacios que de verdad redignifiquen a la persona, ¿no? Y uno de esos espacios es ofrecer un lugar seguro en donde puedas ir descubriendo quién eres, hacia dónde quieres caminar, ¿no? Entonces, el hecho de compartirlo, pues a mí me genera, pues mucha alegría, mucho entusiasmo, como dices tú, esperanzador, ¿no? De decir, oye, yo estoy acá en Mérida, ando en estas cosas, ¿no? De la educación, estoy experimentando, como dirían hoy, ¿no? Emprendiendo con el tema del acompañamiento filosófico, pero saber que tú por allá en donde estás, pues también, ¿no? Hay alguien que pues cree, ¿no? Que este mundo puede ser habitado de diferentes maneras, tal vez con otras posturas, ¿no? Teóricas, pero en el fondo que buscan este sentido, ¿no? De pertenencia, de comunidad, de pues vivir desde una cultura de paz, ¿no? De una cultura más incluyente y más cercana con los demás. Ah, pues muchísimas gracias, Jorge. Igual, no sé si tengas alguna página o algo para las personas que a lo mejor en algún momento puedan escucharnos en este video, que puedan conocer tu propuesta, ponerse en contacto contigo. Adelante. Sí, pues yo por ahora estoy, digamos, adentrándome en un perfil de Instagram que se llama Forao MX. Forao MX, Forao significa buscar, es una palabra en griego, y creo que es muy adecuada para digamos, el consultorio filosófico, ¿no? Un espacio para buscar estas inquietudes, estas esperanzas, estas utopías, y ahí pues voy lanzando contenido, ¿no? Y sobre todo voy posicionando el quehacer filosófico, como una herramienta de conocimiento personal, una herramienta también de un espacio de escucha. Mi intención es que más adelante también ya tengo un canal de YouTube, pero pues todavía la vida no me ha permitido generar más contenido, pero sí, también en TikTok lo mismo, ¿no? En todo eso es Forao MX y es eso, ¿no? Como hacer un puente con, digamos, la cotidianidad
para divulgar la filosofía, divulgarla en tónica de acompañamiento filosófico. Excelente, pues, pues invitar a todos los que sincrónica o asincrónicamente se sumen a esta conversación que tuvimos, pues igual si tienen alguna inquietud que nos la dejen en el canal de YouTube y pues más que invitadísimo para que esta sea la primera de varias conversaciones que podamos ir planeando de diferentes temas. Y bueno, pues te mando un fuerte abrazo y esperando pronto volvamos a coincidir en este espacio virtual, pero también pues como en aquellos viejos tiempos, a lo mejor, yéndonos a tomar una cerveza o algo y platicar de estos temas como siempre lo hacemos con estas esperanzas que compartimos. Pues un gustazo. Un gustazo que se pronostiquen las heladas. Siempre también es bueno hacer filosofía desde ahí, ¿no? In vino veritas. Excelente. Pues muchas gracias.